Jorge Buxadé, portavoz nacional de Vox, carga contra las multinacionales extranjeras de comida rápida como McDonald's. ¿Una postura personal o una postura política e ideológica? Veámoslo. Durante la presentación de su libro Soberanía, el eurodiputado y portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, profirió unas palabras en contra de la multinacional McDonald's y más en general en contra de las multinacionales de comida rápida. Tales declaraciones han sido interpretadas de varias maneras, desde quienes consideran que únicamente estaba expresando una opinión personal, no del partido, a favor de una dieta saludable y en contra de los establecimientos de comida rápida, a quienes, en cambio, consideramos que se trata de un discurso marcadamente ideológico, marcadamente nacionalista y marcadamente antiglobalización. Y para dilucidar si nos encontramos en un caso o en el otro, vamos a visualizar y vamos a analizar el extracto de la entrevista donde Jorge Buxadé pronuncia esas palabras en contra de McDonald's. Empecemos constatando que las declaraciones de Jorge Buxadé contra McDonald's y en general contra las multinacionales de comida rápida se producen dentro de unas reflexiones que estaba articulando Jorge Buxadé contra el globalismo y contra la pérdida de fibra espiritual de Europa frente a Estados Unidos o frente a China. Veámoslo. Es una Europa que a su vez pierde peso político, moral y espiritual frente a los Estados Unidos, China o Rusia, ¿no? Esta es la realidad y esto es el globalismo. Esto es que tú pases. Yo estaba en Roma este fin de semana y me ha dado mucha envidia Roma con respecto a Barcelona o Madrid, en un detalle muy tonto. Ese detalle tonto, que como ahora vamos a ver es la preponderancia de multinacionales de comida rápida en Madrid o Barcelona, ese detalle tonto es un síntoma de la decadencia nacional de España en grandes ciudades como Madrid o Barcelona frente al globalismo. Por tanto, no es que Buxadé esté reflexionando sobre si es mejor una dieta u otra, está utilizando la presencia de multinacionales de comida rápida en España como un síntoma tonto, es verdad, no es el único, ni quizás sea el más grave, pero como un síntoma, como una ilustración de la decadencia moral de España. Y me ha dado mucha envidia Roma con respecto a Barcelona o Madrid, en un detalle muy tonto. Y es la mayor parte de los bares, pizzerías, etcétera, siguen siendo italianos. Hay una voluntad clara en Roma, ahí, en el que están, de seguir defendiendo lo suyo. Por desgracia, ahora vas por las calles de Barcelona, de Madrid. Podría decir el nombre de 26 multinacionales que tienen ahí sus puestos de comida rápida. Solo como acotación, y aunque las fuentes varían, la proporción de restaurantes McDonald's en España y en Italia es prácticamente la misma. En España tenemos alrededor de 500 establecimientos de McDonald's, en Italia algo más de 600. Estamos hablando de una proporción de un establecimiento cada 90.000 habitantes en España y de uno cada 100.000 en Italia. Solo en Roma, por ejemplo, la ciudad que visitó Buxadé, hay 20 establecimientos de McDonald's, más que en Madrid o en Barcelona. Por tanto, estas reflexiones contienen bastante evidencia anecdótica. Como yo he paseado por algunas calles de Roma en las que no he visto McDonald's, infiero que no hay McDonald's en Roma. En cambio, como paseo por algunas calles de Madrid o Barcelona donde sí veo McDonald's, entonces infiero que todo son McDonald's. Ni tanto ni tan calvo. Pues a mí me apena, la verdad, lo digo en serio. ¿Eres nacionalista? Sí, soy nacionalista. No me gusta ver determinados logos de las multinacionales de la alimentación. No le gusta ver logos de multinacionales de alimentación porque es nacionalista. Eso es un posicionamiento político, un posicionamiento ideológico. No es una mera opinión personal sobre preferencias estéticas o sobre preferencias dietéticas. No, es una posición política e ideológica frente a los extranjeros, incluyendo la inversión empresarial extranjera. No me gusta ver determinados logos de las multinacionales de la alimentación inundando en nuestras ciudades cuando tenemos una alimentación y una capacidad en España y una calidad brutal.
Aquí efectivamente Buxadé sí hace una referencia a la calidad, a la superioridad de la comida española frente a la comida rápida extranjera. Pero este no es el argumento decisivo, este solo es un argumento adicional, por lo que le molesta la invasión de multinacionales extranjeras dentro de las grandes ciudades españolas. Si la comida española no solo es española, sino que además es dietéticamente superior, de mayor calidad que la comida extranjera, pues más motivo para que le moleste que en esa competencia entre distintos tipos de ofertas alimentarias, la oferta alimentaria de cultura tradicional española esté siendo desplazada. Pero a Buxadé, cuando caminaba por las calles de Roma, no le preocupaba si la comida italiana que se ofrecía en esos restaurantes era de calidad o no era de calidad, era saludable o no era saludable. Lo que en ese caso le gustaba es que era comida italiana y que no se había dejado invadir por la comida extranjera, al margen de si la comida italiana es saludable o no. Repito, Buxadé hace una crítica nacionalista, que vincula además con el proceso globalista, contra las cadenas de comida rápida extranjeras. Nos están invadiendo, nos están imponiendo una cultura alimenticia que no es la nuestra, que no es la propia. Además, la propia podrá ser superior, podrá tener mayor calidad, lo cual todavía vuelve más grave el asunto. Pero lo originalmente grave es que los de fuera, la cultura de fuera, desplace a los de dentro, a la cultura autóctona. No, yo lo critico porque vengo de este fin de semana. Sí, es muy buena observación. Sí. Y los niños, mis hijos se dan cuenta, porque fui con mis hijos y con mi mujer, y se dan cuenta. Papá, ¿sí? Aquí no hay McDonald's. Lo siento, al final he tenido que decir la marca. Aquí no hay. Es verdad. No es verdad, porque en términos absolutos hay más McDonald's en Roma y en Italia que en Madrid y en España. Scruton, en este libro de filosofía verde que se tradujo este verano, habla precisamente de esto, de la afectación al paisaje urbano, de esos letreros brutales de las grandes empresas que te ponen la M allí por donde vas. Pero el problema, ¿cuál es? Que esos letreros son muy grandes y rompen la estética urbana, la estética de la ciudad. Bueno, pues eso en todo caso se resolvería con algún tipo de ordenanza municipal que limite el tamaño de los letreros, pero no solo para las multinacionales extranjeras, sino para todas las empresas, porque entiendo yo que tanto desentonará un cartel gigantesco de una multinacional extranjera que un cartel gigantesco de una empresa española. El problema es ese, que si ese no tiene nada que ver con el nacionalismo, no tiene nada que ver con la invasión globalista de nuestras ciudades, o el problema es que esos carteles gigantescos son carteles que remiten a mensajes, a identidades, a signos culturales extranjeros y que por tanto están copando espacios de la ciudad para transmitir unas ideas, unas identidades, unas costumbres, una cultura que es la que a Buxadé no le gusta. Porque si este es el problema, ese sí es un problema para el nacionalista, es decir, para aquel que ve cómo los extranjeros están teniendo una mayor capacidad de difundir su mensaje, el que sea, entre los connacionales y por tanto esos connacionales son presa de la manipulación cultural de esos extranjeros. Ahora, si esa misma manipulación cultural la desarrollaran empresas nacionales para reforzar la identidad nacional que a Buxadé le gusta, entonces es de suponer que ahí Buxadé no tendría nada que decir. Y si es esta la interpretación, que lo que a Buxadé como nacionalista autodeclarado le molesta es que las multinacionales tengan más espacio dentro de nuestras sociedades, más espacio de influencia cultural dentro de nuestras sociedades del que a Buxadé le parece aceptable, entonces también le molesta a Buxadé que, por ejemplo, las series más vistas en nuestro país no sean series españolas que transmitan valores identitarios españoles, sino series extranjeras. También le molesta que los españoles lean literatura extranjera en lugar de literatura únicamente nacional. Le desagrada que los españoles sigan deportes extranjeros, como por ejemplo la NBA. ¿O hasta qué punto un deporte es nacional o extranjero? Porque el fútbol, el balompié, un deporte tan autóctonamente español, en realidad es un deporte importado de Inglaterra. ¿Qué deportes deberían conformar la identidad española originaria que habría que reforzar internamente y que no deberíamos dejar que sea invadida
por influencias culturales extranjeras? Sea como fuere, fijémonos en que los nacionalistas, todos los nacionalistas, no solo los nacionalistas españoles, también los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, o si llegara a existir un nacionalismo europeo, también el nacionalismo europeo, pretenden modelar la identidad y por tanto la vida de cada persona según los parámetros que esas personas nacionalistas consideran que conforman la esencia de la identidad nacional que debe ser preservada entre generaciones. En cambio, el restaurante o el bar de toda la vida tenía un letrerito amable, normalmente coherente con el propio edificio, con una unidad estética, enriquecía la ciudad. Eso es lo clásico frente a la barbarie. Lo clásico frente a la barbarie. Los carteles de McDonald's son la barbarie. Es verdad que Buxadé en esta entrevista no ha planteado ningún tipo de medida represiva, ningún tipo de medida coercitiva contra las libertades de los españoles. De ahí que muchos hayan interpretado que Buxadé tan solo estaba expresando su visión, su opinión personal sobre asuntos tan diversos como una dieta saludable o la estética de las ciudades. Ya hemos visto, en primer lugar, que esto no es así. Hay un hilo ideológico que conecta la crítica que está haciendo Buxadé contra la comida rápida extranjera y también contra los grandes rótulos de empresas multinacionales extranjeras. Y ese hilo que conecta ambas críticas es la ideología política del nacionalismo. El propio Buxadé, al comienzo de este extracto, dice: a mí como nacionalista me molesta que venga la comida rápida extranjera, que las multinacionales extranjeras copen con sus rótulos extravagantes nuestras ciudades clásicas, tradicionales. Le molesta todo esto en la medida en que perturba la identidad tradicional española tal como el propio Buxadé la entiende y le gustaría que preponderara. Y en segundo lugar, si bien es cierto que Buxadé en la entrevista no plantea ninguna medida política que cercene la libertad de las personas, no perdamos de vista que, primero, Buxadé es político, segundo, que está haciendo una crítica política e ideológica, y tercero, que esa crítica política e ideológica llega al extremo de calificar como barbarie el hecho de que las multinacionales coloquen rótulos muy visibles dentro de nuestras ciudades. Aunque algunos quieran excusar a Buxadé diciendo que no ha planteado ninguna medida política antiliberal en este discurso, creo que es muy obvio que si un político desarrolla un discurso político en el que califica un determinado comportamiento, unas determinadas actividades como barbarie, si ese político llega a tener poder al frente del Estado, tomará medidas que limiten la libertad de los extranjeros o la libertad de los nacionales o la libertad de todos ellos para promover su propia visión de la identidad nacional dentro de España. Es decir, que Buxadé utilizaría el aparato represivo del Estado para fomentar estilos de vida españoles y para ahuyentar, desincentivar, obstaculizar estilos de vida extranjeros. Y eso también es interferir frontalmente con el proyecto de vida de las personas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, Vox es un partido que está constituido por una coalición de ideologías muy diversas, en ocasiones incluso enfrentadas. Tenemos conservadores clásicos, tenemos democristianos, tenemos liberales clásicos y tenemos también nacionalistas exacerbados como Jorge Buxadé, que no lo olvidemos, hace 15 años fue candidato en 2 ocasiones, primero de Falange Española de las Jons y posteriormente de Falange Española Auténtica. Y mientras en Vox siga habiendo familias políticas tan antiliberales como la que representa Buxadé, familias políticas que pueden tomar el control de la formación y marcar su línea ideológica y programática, entonces Vox, o al menos esa parte de Vox, no será un aliado de las libertades individuales, sino otro riesgo político para nuestras libertades individuales.